Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con un tema tremendo que los va a dejar completamente pegados a la pantalla. Seguro que ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca cómo las redes sociales, los foros y las páginas de espectáculos se encendieron en cuestión de segundos. Ese misterioso silencio del que todo el mundo hablaba desde hace días finalmente se desmoronó hoy al mediodía con una declaración que cambiará el rumbo de las cosas. Las palabras que salieron de la boca de Ilsu Demirci marcaron un antes y un después, cambiando por completo el panorama actual. Antes de pasar a los detalles, no olviden suscribirse a mi canal ahora mismo y activar la campanita de notificaciones para no perderse estos análisis bomba. Si están listos, empecemos a desvelar uno por uno los secretos de esta gran tormenta que Ilsu Demirci desató al decir: "Nadie sabe lo que viví con Emin". Como ya saben, cuando los nombres de Emin Günenk e Ilsu Demirci se juntan, el internet se detiene por completo y cada movimiento que hacen se vuelve viral. Sin embargo, los vientos fríos que soplaban entre ellos últimamente y las supuestas crisis habían dejado enormes dudas en la mente de sus seguidores. Mientras todo el mundo esperaba que alguna de las partes saliera a decir algo claro, ese primer paso vino, de forma muy inesperada, por parte de la bella actriz. Ilsu Demirci, en una entrevista en la que participaba, tomó una pregunta ordinaria que le hicieron y la transformó en esa famosa e impactante confesión que sacudió la agenda. Esa única frase que pronunció nos hizo pensar en qué cosas se han estado ocultando y tapando durante meses, dividiendo prácticamente al mundo del espectáculo en dos. La gente ahora está investigando y preguntándose como loca cuál es la verdadera realidad que se esconde detrás del trasfondo de esa frase. Puedo decir que desde el momento en que se hizo la declaración, los algoritmos de las redes sociales prácticamente se bloquearon porque nadie esperaba un pronunciamiento tan directo. Esta frase, dicha por Ilsu con una actitud calmada y segura de sí misma, demuestra claramente que esto es solo la punta del iceberg. Al decir "nadie sabe", quiso dar a entender que todo lo que se ha reflejado en la prensa hasta hoy no es más que una gran mentira. Sus fanáticos comenzaron de inmediato a debatir en Twitter e Instagram compartiendo miles de mensajes sobre lo que podría significar esta frase. Mientras algunos grupos de fans defienden que se trata de la confesión de un amor muy grande, la otra parte ve, por el contrario, una enorme decepción. Nosotros también estamos aquí en esta transmisión para descifrar el verdadero sentimiento y las vivencias detrás de esas palabras. Ahora examinemos un poco más de cerca la atmósfera de ese momento en que se pronunció la frase y el lenguaje corporal de Ilsu Demirci. Ilsu, que suele mostrarse sumamente profesional y distante ante las cámaras, suspiró profundamente al escuchar la pregunta y eligió sus palabras con mucho cuidado. Esa seriedad en sus ojos nos demostró a todos, desde el primer segundo, que esta situación no se trata de una simple relación publicitaria o de compañerismo de set. El énfasis que hizo en que lo que pasó entre ella y Emin Günenk debe quedar solo entre los dos es, en realidad, una señal de que se está guardando un gran secreto. Mucha gente en la industria sabía que estos dos nombres se veían muy a menudo en privado, pero los detalles siempre se mantuvieron ocultos como un misterio. Precisamente por eso, esta confesión fue la primera pequeña ventana que se abrió hacia ese mundo detrás de las puertas cerradas. Según los últimos rumores que me llegaron de los pasillos de la farándula, parece que hay un ambiente de auténtico pánico en el entorno de Emin Günenk tras esta declaración. El círculo cercano de Emin dice que él no estaba al tanto de esta confesión y que no imaginaba que Ilsu llegaría tan lejos. Se afirma que hay un tráfico telefónico muy intenso entre las agencias de representación de ambos a esta hora y que se está intentando definir una estrategia común. Porque una frase tan sensacionalista, si se deja abierta a interpretaciones, puede afectar profundamente la carrera y los nuevos proyectos de ambos nombres. Si Emin se mantendrá en silencio ante esta situación o si hará una declaración de represalia es el mayor misterio en la industria en este momento. Probablemente, una de las dos partes tendrá que hacer un movimiento muy pronto para calmar las aguas. Entonces, pensemos un poco en qué podrían ser realmente esas cosas de las que habló Ilsu Demirci y que nadie sabe. Una de las teorías más fuertes en las redes sociales es que ambos vivieron una relación muy seria en el pasado, lejos de los ojos de todos. Esa intensa emotividad que aporta el ambiente del set tal vez se convirtió en un vínculo mucho mayor detrás de escena, y nosotros solo vimos pequeñas migajas. Sin embargo, cuando le damos la vuelta a la moneda,
también es muy alta la probabilidad de que hayan tenido un gran desacuerdo comercial o profesional. Incluso algunos rumores dicen que en realidad se separaron hace tiempo, pero tuvieron que ocultarlo para que los proyectos no se vieran afectados. Sea cual sea la verdad, esta salida de Il-soo dejó en claro que ya nada podrá permanecer oculto como antes. Otro detalle impactante tiene que ver con el momento elegido para esta confesión, ya que los pasos de ambos para la nueva temporada se estaban definiendo justo en estos días. Que una bomba así estalle justo cuando se están haciendo nuevos contratos de trabajo trae a la mente la pregunta: ¿acaso esto fue un movimiento planeado? Quizás Il-soo quiso hacer oír su voz en un asunto en el que sintió que se le hizo una injusticia y quiso arrinconar a la otra parte. Hemos visto muchas veces en el pasado que, dentro de las reglas despiadadas de la industria, los actores a veces tienen que hacer este tipo de jugadas para protegerse. Si este es el caso, este movimiento estratégico de Il-soo ha dejado a Emin Gun-ek en una situación bastante difícil, pasándole el turno de jugar a él. Los seguidores, por su parte, esperan prácticamente conteniendo el aliento para ver el próximo movimiento en este tablero de ajedrez. Por supuesto, tras estas impactantes palabras de Il-soo de Mirchi, también se volvió inevitable que se reabrieran los viejos archivos y las entrevistas pasadas. Los detectives de Internet se pusieron a trabajar de inmediato y empezaron a examinar fotograma a fotograma todos los vídeos antiguos y las transmisiones en vivo donde aparecían juntos. Es increíble, pero muchas miradas sugerentes y sonrisas ocultas que pasaron desapercibidas en aquel entonces cobran mucho más sentido cuando se combinan con la confesión de hoy. Se siente como si en ese tiempo también hubieran intentado decirnos algo, pero nosotros no supimos leer lo que había detrás de la magia de la pantalla. Esto demuestra una vez más que en el mundo de las celebridades nada es tan simple como parece y que hay otro guión detrás de todo. Ahora todo el mundo sigue analizando la situación escribiendo nuevas teorías debajo de aquellas publicaciones antiguas. Pero ¿qué pasa si todo esto es una gran campaña de relaciones públicas, es decir, un juego diseñado para mantenernos a todos pegados a la pantalla? Algunos críticos implacables de la farándula afirman que esta confesión es totalmente una etapa para llamar la atención sobre un proyecto conjunto que viene en camino. Estimular la curiosidad de la gente para que se enfoque en estos dos nombres y luego lanzar la bomba es un método muy viejo, pero que siempre funciona. Si realmente los vemos juntos en un nuevo comercial o en una serie de televisión unas semanas después, no debería sorprendernos en absoluto. Sin embargo, esa expresión sincera y ligeramente dolida en el rostro de Il-soo me hace pensar que esto es mucho más real que un guión. Aún así, todos hemos aprendido por experiencia que en el mundo del espectáculo nunca hay que decir nunca, así que es mejor ser cautelosos. También podemos decir que la actitud que tomaron los grupos de fans en este proceso se convirtió en un factor muy importante para que el asunto creciera. Los fans de Emin acusan a Il-soo de intentar generar contenido para ser tendencia, mientras que los seguidores de Il-soo defienden a capa y espada que ella muestra una postura justa. Las grandes discusiones que se arman en la sección de comentarios tienen la popularidad de ambos actores en la cima en este momento. Esta polarización en Internet evita que el tema pierda fuerza y sienta las bases para que surja un nuevo debate cada día. Veremos cuánto tiempo más podrán los actores mantener el silencio bajo esta presión social o cómo manejarán los representantes este caos. Todo parece indicar que esta ola de debate crecerá más y seguirá ocupando la agenda durante mucho tiempo. Otra teoría descabellada de la que se habla es que detrás de esta confesión está la presencia de una tercera persona o que hubo otra crisis de por medio. Según algunos chismes filtrados desde dentro de la industria, la entrada de un tercer nombre entre ellos llevó las cosas a un punto completamente irreversible. No son pocos los que piensan que cuando Il-soo dijo "nadie sabe lo que vivimos", tal vez se refería a estas influencias externas y a la presión que se ejerció sobre ellos. Desafortunadamente, los pesados costos de ser famoso a veces pueden desgastar y destruir en un instante incluso los sentimientos más puros entre dos personas. Quizás la bella actriz se cansó de pagar sola la factura de este proceso de desgaste y quiso gritarle una parte de la verdad al mundo. Esta posibilidad, de hecho, saca el caso de ser un simple material de chisme y lo lleva también a una dimensión humana. Pase lo que pase, los movimientos en las cuentas de redes sociales de Emin Gun-ek tras esta confesión siguen estando bajo la lupa de todos.
Emin prefiere agregar a su historia solo sus actividades diarias normales o sus publicaciones de gimnasio, como si nada hubiera pasado desde el incidente. Este tipo de actitudes despreocupadas e indiferentes suelen ser uno de los mecanismos de defensa más comunes para ocultar la gran tormenta que hay detrás. Sus seguidores, por su parte, inundan cada foto dejando miles de comentarios como ¿qué quiso decir Ilsu? Por favor, haz una declaración. ¿Cuánto podrá resistir Emin a esta presión o cuando publicará un texto explicativo profesional se ha convertido en el objetivo principal de los reporteros de espectáculos? Podemos decir que pasamos por días muy críticos donde los teléfonos no paran y las agencias están en estado de alerta. Si me preguntan mis predicciones sobre hacia dónde evolucionará este tema en los próximos días, creo que deberíamos estar preparados para filtraciones mucho mayores. Porque este tipo de grandes confesiones siempre traen consigo otros detalles como un hilo que se jala, y el problema crece como una bola de nieve. Quizás, tras esta salida de Ilsu, alguien del círculo cercano de la pareja haga declaraciones anónimas a la prensa revelando por completo el trasfondo del asunto. Todos sabemos muy bien que la historia de la farándula está llena de relatos que comenzaron con una pequeña chispa como esta y se convirtieron en escándalos gigantescos. Por eso, mi consejo para los amigos que están viendo este vídeo es que mantengan sus notificaciones activas durante los próximos días y no despeguen los ojos de las páginas de chismes. Nosotros también estaremos aquí de guardia para llevar a sus pantallas cada nuevo desarrollo, cada audio filtrado o mensaje de inmediato. Realmente, Ilsu Demirci logró cambiar no solo su propia vida sino toda la agenda del espectáculo con una sola frase y un solo movimiento. Ella misma sabía que causaría un impacto tan grande y creo que jugó sus cartas abiertamente asumiendo este riesgo a propósito. Ahora la verdadera pregunta es qué tipo de respuesta dará la otra parte a esta carta abierta y a dónde llegará el final de esta misteriosa historia. Quizás todo se solucione de buena manera, o quizás los puentes se rompan por completo y los caminos se separen para no volver a cruzarse jamás. Sea lo que sea que muestre el proceso, es una realidad innegable que esta confesión dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo que no se olvidará en mucho tiempo. Nosotros seguiremos aquí frente a ustedes en cada paso de esta historia con los análisis más precisos y neutrales. Sí, amigos, los detalles conocidos por ahora sobre esta impactante confesión que Ilsu Demirci hizo sobre Emin Güneş y todos estos misteriosos rumores que giran alrededor son de esta manera. Realmente nos enfrentamos a un caso de la farándula muy extraño y cautivador que asombra a uno y hace generar nuevas teorías a medida que se piensa en él. ¿Y ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Qué creen que quiso decir exactamente Ilsu con estas palabras? Compartan sus ideas conmigo en los comentarios. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Hay realmente un gran amor oculto entre ellos o se trata de una crisis profesional? Leeré y responderé cada una de ellas. No olviden tener cuidado de ser respetuosos al escribir sus comentarios y de debatir los rumores dentro de un marco lógico. A ver qué dice nuestra comunidad. Pero muchas gracias a todos por ver nuestro vídeo hasta aquí sin aburrirse. Espero que haya sido un contenido agradable y curioso para ustedes. Para estar informados al instante de este tipo de eventos de farándula más actuales, filtraciones de último momento y análisis profundos, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando ese lindo botón de me gusta y ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con nuevos chismes, con las nuevas pruebas que saldrán a la luz y con los acontecimientos más recientes. Cuídense mucho. Adiós, quédense con el mundo del espectáculo, sigan atentos y continúen conmigo para ver el panorama completo que hay detrás.